alta tecnología. Horario de atención de lunes a sábados, de 10 de la mañana a 13 horas y en la tarde de 15 a 19:30. COD, Centro Óptico Digital, calidad y excelencia en el servicio. De la mañana con 38 minutos, cielos absolutamente despejados, el sol comienza a despuntar sobre el estrecho de Magallanes, imagen maravillosa, mirando hacia la Tierra del Fuego que usted puede apreciar en estos momentos en la ciudad capital, con frío, sí, por cierto, con alta humedad. Les cuento rápidamente alguna condición climática acá en la ciudad de Punta Arenas. Hay en estos precisos instantes 0 grados de temperatura, con -3 de sensación térmica, con cielos despejados, y así va a estar durante gran parte de la jornada. No se esperan precipitaciones, -4 en Natales, -3 en El Paine, -1 en Porvenir, 2, y con precipitaciones de nieve en Puerto Williams. La agrupación ecológica patagónica del humedal Tres Puentes está realizando gestiones para revertir directamente el proyecto de la vía elevada. Aunque se pensaba de que la vía elevada también estaba en stand-by con todo esto de la pandemia, pero se ha ratificado incluso el Ceremi, el ministro, en respuesta al CORE, aunque se niega el CORE, se niega el Consejo Municipal. En la consulta ciudadana se preguntó por la vía elevada, el 88% de las personas contestaron que no estaban de acuerdo con la vía elevada. Más allá que se diga que que se ha hecho participación ciudadana, la verdad es que no es tan así, ¿no? Uno no la ha visto, no consta. Pero bueno, está en línea a esta hora de la mañana Humberto Gómez, de la agrupación ecológica patagónica Humedal Tres Puentes. Primero quiero preguntarte, Humberto, saludarte. ¿Cómo estás, Humberto? Buen día, bienvenido. Buenos días, Mauro, buenos días. No tengo, no me está llegando retorno. Ahí sí, a ver. Hola, Humberto, buen día. Buenos días, Mauro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenido. Hola, gracias, a ver, primero para introducirnos un poco al tema, cuéntanos cuáles son las sensaciones que ustedes tienen como agrupación que afloran en las últimas semanas, específicamente en los últimos 15 días, que se ha vuelto más noticioso todo esto. Creo que es como preocupante para nosotros el hecho de que, primero como persona, así como individuo, que se siga tosudamente pensando en un proyecto que se van a gastar unos recursos que son muy necesarios para otras cosas, en un periodo que es súper duro para muchos de nosotros, porque lo estamos viviendo también en la misma agrupación. Eso como primera cosa. Pensamos que la cordura primaria, que en realidad no se necesita una tremenda inversión tan millonaria para solucionar un tema que tiene como principal enemigo causante el exceso de velocidad, y que tampoco se piensa en la solución de la famosa vía. Entonces, por ahí, primero como persona, como magallánico, creo que eso es lo primero que salta, y segundo, en tema medioambiental, bueno, estamos nosotros ahora esperando una respuesta de la superintendencia. Nosotros preguntamos, denunciamos por qué este proyecto no se sometió al sistema de evaluación de impacto ambiental como tiene que someterse cualquier proyecto, y más aún considerando que está aledaño a un humedal que supuestamente queremos proteger. Entonces, esas sensaciones, hay muchas sensaciones encontradas por muchas de las cosas que estamos viviendo en esta pandemia, un montón de situaciones, y esas se mezclan y nos hacen también juntarnos en forma virtual para tratar de hacer frente a algo que nos parece que es totalmente injusto. Así que estamos en eso, y no vamos a dejar de intentarlo, y vamos a empezar recién a indagar. Nosotros somos más de investigación y educación ambiental. Los que nos conocen saben que somos así: mucha investigación, mucha educación ambiental, mucho compartir con la gente, y no estamos metidos nunca en los temas legales, más políticos, y ahora tenemos que ser capaces de armarnos y de entender de que, bueno, así funciona esto, y vamos a tener que hacer frente como vayamos aprendiendo en el camino. Creemos que tenemos la razón.
y bueno, si los magallánicos han dicho más del 80% que no quieren esta vía por un montón de distintas razones, bueno, somos parte, somos magallánicos igual, aparte que esto es todo centralista, es una dirección que viene directamente desde Santiago, entonces, escucha que molesta eso cuando presentan uno el proyecto en la primera consulta ciudadana, entre comillas, como decías bien tú, que se hace como a las 3 de la tarde, el horario de trabajo donde nadie puede ir y siempre se hace en el mismo horario, y te dicen, bueno, esto es lo que vamos a hacer, y como chuta, y entonces, ¿cuál es la consulta? ¿Y cuál es mi opinión? Mi opinión no vale nada. En realidad nos presentan el proyecto hecho, desde una consultora que es de Santiago, con profesionales que son de allá, y ahora nuevamente constructora de Santiago, entonces, pucha, no sé, esto está todo como siempre. Creo que muchas cosas en la región han pasado de la misma manera, entonces, y uno termina siempre parándose al final, porque quizás es un poquito más magallánico, más de buena fe, diría yo. Sí, la verdad. Humberto, ¿cómo llegamos a la vía elevada? Porque todos pensamos, ¿qué hay detrás de la vía elevada? ¿Por qué, siendo que está todo en contra, se quiere hacer igual? Y se va a hacer igual, y ya se adjudicó incluso la construcción. ¿Y cómo llegamos a la vía elevada? Ya que hace 5 años, el 2015, yo me acuerdo que también se hablaba con la agrupación, y ustedes tampoco han sido tosudos en decir, no, nosotros no queremos que se haga nada. Sí, incluso había un consenso en algún momento de hacer una rotonda al lado del humedal, una cuestión mucho más barata, pero además efectiva, porque acá el problema es la velocidad y la irresponsabilidad o responsabilidad de las conductoras y los conductores de los automóviles. No es más que eso, ¿no? Pero para haber llegado a la decisión de construir una vía elevada con decenas de pilotes de 40 metros de profundidad para abajo, que algunos dicen se va a terminar drenando, además la construcción va a durar los trabajos 2 a 3 años, eso claramente va a influir en que las aves que llegan al humedal, las especies de animales que llegan al animal, obviamente se van a alejar de ese momento porque va a haber ruido, va a haber movimiento, va a estar muy complicado que puedan seguir ocupando el humedal. Otros dicen, no se puede construir sobre arena, ese terreno en el subterráneo es pura arena. Entonces hay tantas dudas técnicas, pero ¿cómo llegamos de haber un consenso hace 5 años, el 2015, de hacer una rotonda, a esta construcción gigantesca de a lo menos 21.000 millones de pesos? Escucha, esa es una pregunta que nos hemos hecho todos y por la que también estamos, súper como, es como una mezcla entre decepción y rabia, porque uno entiende de que, bueno, en este y otros temas, pero en este específicamente creo que ya toda la población magallánica lo puede observar de mejor forma. Nosotros, claro, nunca estuvimos en contra. De hecho, hay una reunión muy antigua a la que fue Jaime Cárcamo, una de las primeras reuniones donde llegaron a un consenso en el que justamente lo que dices tú, porque la mejor solución es una rotonda que con superficie irregulada, que en la superficie nomás, no con una vía elevada. Entonces, de repente aparecen con este proyecto impuesto desde Santiago, los profesionales de Santiago, cuando ellos comentan en esa consulta ciudadana a la que yo asistí varias, a 2, creo, 3, y ellos exponen sin conocer, ni siquiera sin hacer una buena evaluación de las aves que estaban en el lugar, sin conocer la flora del lugar, sin tomar en consideración los datos de la estación Jorge Chite que está acá al lado, sino que con unos datos climáticos que uno los baja de internet, que son gratis, que son buenos, que son de la estación del aeropuerto, pero que teniendo la estación al lado. Entonces hay tantas cosas que uno dice, ya estos vienen y nos imponen sus ideas. Ahora, ¿por qué? No tengo idea. Yo quiero entender de que es por la cantidad de miles de millones que se van a gastar y lo que significa eso para la constructora que se lo ganó, para los que van a estar con los proyectos y generalmente donde hay muchos miles de millones uno nunca entiende nada, simplemente lo hacen nomás, pasando por sobre todo. Entonces, incluso por sobre, como dices bien tú, sobre el CORE, sobre el Consejo, o sea, les da lo mismo lo que pensemos los magallánicos. En realidad,
lo hacen de una forma impositiva, como un montón de situaciones que están ocurriendo en el país que tiene uno de los peores males que puede tener un país, que es este centralismo que es asfixiante y que ahora, claro, siempre lo hemos vivido en muchos temas, pero ahora está en evidencia con esta vía elevada. Creo que para que la gente más o menos entienda, quizás, y entendamos los magallánicos cómo funciona esto del centralismo. Yo creo que la solución tiene que estar, tiene que haber una solución acá para este cruce, claro que sí, pero bueno, nosotros acaso no somos capaces de pensar. Los profesionales, como bien indicas tú, aquí hay un montón de profesionales que siempre nos están diciendo que eso no va a funcionar, la mecánica solo está mal hecha, nunca vi trabajos de prospección como debían haberlo hecho para hacer una obra de esa magnitud, todos apuntando no a la primera y segunda etapa, que es la rotonda, sino que todos apuntan a la famosa vía elevada, que va a ser un fracaso, que no va a funcionar, que cuando empiecen a trabajar van a pedir mucho más plata, y de dónde va a salir esa plata van a tener que pedirse al gobierno regional porque los fondos que están destinados para esta construcción ya están decididos. Entonces, chuta, y seguimos en la incertidumbre. Es algo que parece que está súper mal hecho, y bueno, en eso estamos, como Mauro. No sé, en realidad, bueno, tenemos que seguir pensando en cómo hacemos que esto tenga un estudio de impacto. Aparte nos dicen, no, si no va a afectar. Sí, en realidad está en un sector aledaño, pero no va a afectar, y ¿en base a qué? ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es la evaluación que dicen que no afecta? No la tienen, pues no hay estudio de impacto ambiental. Ya, ¿por qué no hay estudio de impacto ambiental? ¿Porque no se les exige por ley? Por ley... Porque hay entiendo que solamente tienen que hacer una declaración de impacto ambiental, es decir, casi ante notario decir no le va a pasar nada al humedal, una cuestión así, no así de simple. Ni siquiera, ¿sabe, Mauro? Ni siquiera eso, ni siquiera se sometieron al sistema de evaluación, nada. Ni siquiera una declaración. ¿Y qué? ¿Dónde está el Ceremi de Medio Ambiente? Entiendo que está de vacaciones, no sé si ha vuelto, no han hablado con él. ¿Él opina al respecto? ¿Qué hace por el medio ambiente el Ceremi, la autoridad, respecto de este tema? Bueno, una de las declaraciones que él emitió en medios de comunicación dice que no va a afectar. Esa es su declaración. Ya, ¿y en base a qué? ¿Qué dicen técnicamente? ¿Por qué no va a afectar? ¿Ustedes creen que va a afectar? Porque hay algunos que dicen, pero si no va a afectar esto es más mano de obra, es trabajo, es para el desarrollo. Ahora, con todo esto yo lo he dicho en otras ocasiones, si van a seguir trayendo mano de obra a otros lados, esa plata se va a ir a otra parte, entonces no va a servir de nada que se haga una construcción, sean casas, sean edificios, sea una vía elevada, si van a seguir trayendo mano de obra afuera. Y lo otro, ¿qué le va a pasar al humedal, según ustedes, técnica, científicamente, que conocen el humedal? ¿Qué le puede pasar al humedal de Tres Puentes si se hace la vía elevada? Bueno, dos cosas, y tocaste un punto súper importante. A mí el otro día me preguntaban, me decían, sí, pero es que tienes que considerar que la mano de obra. Yo le dije, sí, yo compro el tema de la mano de obra si es que hubiesen sido capaces de pensar, o si hubiesen visto, ¿sabe qué? Se lo ganó la constructora Bilicis. Conversemos con Bilicis, con Salfa, con los regionales, con los que están acá, los que se quedaron sin pega. No, como bien dices tú, esto va a venir de Santiago, las grandes platas, las lucas se van a quedar allá, y todo se va a invertir en como funciona con estos proyectos centralistas. Entonces no tiene que ver con que nosotros vamos acá a disfrutar de nuestra gente va a disfrutar de ese trabajo. Entonces, y lo otro que podría ocurrir con el humedal, bueno, hay muchas interrogantes, y una de las interrogantes que saltaron ahora que estamos haciendo monitoreo y viendo cómo vamos a monitorear todo esto, en un trabajo que estamos diseñando, tiene que ver con el material, por ejemplo, el material particulado. Las lagunas estas lagunas del humedal de Tres Puentes son muy atractivas para las aves porque tienen mucho fitoplancton, hay mucho alimento en las lagunas. ¿Y qué va a pasar cuando esto cambie, producto del material particulado que se va a generar en la construcción? ¿Dónde está la evaluación de cuáles son las aves que se pudiesen afectar, de la calidad de agua, de todo ese tipo de situaciones que yo las debería ver en un estudio de impacto? Por eso es que somos tan tosudos con eso. Pues entonces, cuando uno empieza con las interrogantes, o a cualquiera que le pregunta, a un ingeniero medioambiental, a cualquiera que le pregunta, me dicen, sí, tiene razón. Ya, ¿dónde está el estudio de impacto? No, si no tienen, pero ¿cómo? Sí, ¿cómo? No tiene. Entonces, porque por ley no era exigible en este sector. No era, supuestamente. Ahora hemos entendido de que el gobierno el Estado no puede desconocer al Estado, porque el Estado mismo ha estado invirtiendo
dinero bueno, primero, en generar un lugar de exclusión. Y estar al amparo de esta ley es el humedal de Tres Puentes. Entonces, una vez más, este humedal es como cuando conviene nomás, el Estado así como cuando le conviene sí, y cuando no, no. En este caso el Ministerio de Obras Públicas, déjame decirte sí que bueno, los otros ministerios son un poco diferentes, porque nosotros estamos en una red nacional de humedales, y cuando Humberto, ¿qué están haciendo? Entiendo que están juntando firmas, ¿no? ¿Quieren hacer una presentación? ¿Qué es lo que se está planificando como agrupación para la defensa del humedal? estamos, varias cosas, estamos planificando monitoreos constantes, si es que esto, no sé, nosotros pensamos que sí tienen que hacer un estudio de impacto ambiental, esa es nuestra primera exigencia, y ahí, para allá vamos a pelear, y para eso estamos averiguando cómo hacer, claro, justamente las presentaciones jurídicas correspondientes, y lo otro, paralelamente, trabajando en monitoreo, en un sistema de monitoreo constante que nos permita, bueno, tenemos un monitoreo como de 13 años de la humedad, entonces que nos permita dar luces de qué se podría intervenir en el minuto en el que quizás no podamos hacer algo, en el minuto en el que se ve afectado, y también empezar con recursos judiciales para que se revierta la destrucción o lo que se está afectando del humedal. Como tenemos monitoreados antiguos, podemos determinar la afectación de los sectores. Y trabajando bueno, hace tiempo que estamos trabajando en bastantes papers de investigación, de que también del lugar, para poder dar a conocer lo que significa este importante ecosistema, contactos con otros amigos del extranjero que nos dicen que no pueden permitir que hagan esa burrada, entonces otros profesionales, eso, juntándonos con gente. Hoy día hay un conversatorio que organizaron los niños de los alumnos de arquitectura del UMAC, ellos ¿Ya? por su iniciativa. Y bueno, se va sumando gente que entiende que esto no puede ser. En realidad estamos transitando por un camino nuevo, que no lo habíamos transitado nunca. ¿En qué sentido, y en Humberto? eso nos estamos armando. ¿Por qué me dices que están transitando en un camino nuevo, que no habían transitado antes o nunca? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues, me refiero a este tema judicial, que por ejemplo recién estamos enterándonos nos están orientando en lo que significa el Tribunal Ambiental de Valdivia, por ejemplo, lo que significa presentar los recursos correspondientes y cómo armarlos para que se realice el estudio de impacto ambiental y no lo desconozcan. Esos caminos judiciales no es algo que es común en nosotros, pero es común en el resto del país. Entonces, por ahí estamos entendiendo que, bueno, son caminos que se han seguido en muchos otros humedales de Chile. Entonces, estamos siguiendo el mismo camino y ayudándonos de quienes tienen más experiencia en este sentido. Nosotros tenemos experiencia en educación ambiental y en investigación. Nosotros ayudamos en eso,
a los otros humedales, y acá, bueno, nos están ayudando para comprender esta forma de actuar también, pues. Humberto, ¿es así? ¿El MOP les dijo, cuando ustedes empezaron a hacer las averiguaciones y todo respecto de qué hacer para entender lo que hace el Estado, las normas, etcétera, respecto del tema del humedal, que además todos entendemos, con todo lo que ha pasado con Mina Invierno y otras situaciones acá en los últimos par de años nada más, ¿no? En el último año, para irnos cortito, ¿no? En poco tiempo. Porque desde el Ministerio de Obras Públicas, desde el MOP, les dijeron a ustedes que no era necesario un estudio de impacto ambiental para hacer el proyecto de la vía elevada respecto al humedal. No es necesario, ¿es verdad que no es necesario un estudio de impacto ambiental? ¿Eso le dijeron desde el MOP a ustedes? Sí, claramente, sí. Claramente nos dijeron que no es necesario, sí. ¿Y están así? ¿Es verdad? ¿Esa es la norma? ¿No se necesita un estudio de impacto ambiental o se equivoca el MOP en eso? Se equivocan. O sea, hasta en la ley general como existe, no aplicaría, porque el humedal no tiene ninguna figura de protección. Ese es el problema. Los humedales urbanos no tienen ninguna figura de protección hasta esta ley que fue publicada en enero de este año, la ley de humedales urbanos, que le falta el reglamento. Porque antes de eso, que era algo que nosotros teníamos súper claro, los humedales, la definición de humedales internacional que se bajó a Chile, Chile la baja, pero con algunas restricciones. Chile dice, sí, son humedales, pero si es que son declarados sitios de interés prioritario o sitios Ramsar. En ese caso, tenemos solamente nosotros como humedal el Bahía Lomas. Todo el resto de los humedales que está lleno en Magallanes no son humedales para la ley, porque finalmente llegamos al tema legislativo siempre a discutir. Y desde ese punto de vista, claro, esto no sería un humedal, por definición. Pero en realidad lo que nos explicaban ahora legalmente es que sí es un humedal, porque aparte el mismo Estado lo reconoce como tal por un montón de informes y trabajos y proyectos de inversiones que ha hecho en torno al humedal de Tres Puentes. Entonces, esa figura no es tan real. O sea, el Estado omite al Estado en este caso, y eso es más o menos el argumento que nosotros no teníamos claro, que no habíamos conversado nunca con nadie, con ningún abogado ambientalista que nos explicara este tipo de situación. Entonces, o sea, van a entrar directo ya al plano judicial, ¿no? A tratar de colocar un recurso de protección, a tratar de impedir la construcción de la vía elevada hasta por lo menos que no haya un estudio de impacto ambiental. ¿Por ahí va a ir el camino? Sí. Claro, nosotros exigimos que haya un estudio de impacto ambiental, eso es lo que exigimos, sí, claramente. Okay. Es nuestra postura desde un inicio, porque primero entendemos que no se podía, que bueno, que la ley, que tiene que salir primero la ley de humedales, y sí, pues Chile lamentablemente funciona así, pero ya con las orientaciones, nuevas orientaciones y lo que está ocurriendo, obviamente tenemos que tomar la postura, o sea, vamos aprendiendo en el camino, y esto sí tiene una relación directa con lo que yo vuelvo a comentar, porque el Estado está desconociendo al mismo Estado, entonces eso está muy mal. Pues, aparte que, claro, recién mencionaba, por ejemplo, Mina Invierno, mencionaba los otros proyectos que son de particulares, y todos ellos le exigen estudio de impacto ambiental. Entonces, el único que no se exige estudio al mismo fue el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿cómo? Claro, porque no se puede, pero se desconoce todo el trabajo que los otros organismos o los otros ministerios han hecho en pro para rescatar este humedal. Entonces, eso está súper mal. Y tosudamente, porque en realidad, bueno, esto yo sé que viene de Santiago mismo, entonces la decisión es de allá. Aquí ni siquiera se vota, entonces, en relación a la construcción de esta vía, que eso es peor todavía, pero bueno, eso es... No, Humberto, sí, dale, Humberto. Sí, no, eso me parece que nos deja un poco con gusto amargo en estos días de pandemia. Aparte que, por ejemplo, recién escuchaba lo que está ocurriendo en Natales, que me preocupa un montón. Entonces estamos en un periodo difícil,
complejo y en este tipo de obras y lo más probable es que terminemos en la misma situación. Entonces, siempre vienen como ofreciendo trabajo y mano de obra regional y finalmente no es regional, pues. Entonces terminamos con lo mismo de siempre. Entonces, bueno, no creo que ya debemos imponernos un poco y decir que las cosas regionales las hagamos acá en la región, ¿no? Que no sea otra realidad. Ejemplos hay muchos, pero eso es para otro tema, pero eso es más o menos un poco de la sensación de que sí vamos a hacer todo lo posible para que se haga un estudio de impacto ambiental como corresponde y juntar todas las ganas y las manos para que eso ocurra, sin entendiendo que no queremos que no se haga nada. Eso no es el discurso nuestro y nunca ha sido. Sí queremos que se solucione, pero pensamos que la rotonda es suficiente, una rotonda regulada, como nos está enviando unos videos de Los Ángeles, un amigo, el Jaime Cárcamo, nos está enviando, está en Los Ángeles y nos está enviando unos videos, unos cruces regulados que tienen varios ahí en Los Ángeles, con mucho más flujo que Punta Arenas, mucho más flujo, y no hay ninguna vía elevada. Entonces, no entiendo cuál es la diferencia técnica entre un lugar con mucho más flujo que Punta Arenas y que no tiene una vía elevada. Entonces, hay muchas dudas, interrogantes, como la que planteabas tú, que por qué tanto sudamente si la mayor parte de los magallánicos está en contra. Bueno, nosotros también estamos en contra y vamos a hacer lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. Pero no. Humberto Gómez, de la Agrupación Ecológica Patagónica del Humedal Tres Puentes. Humberto, un gusto siempre conversar contigo, ¿eh? Muchas gracias por estos minutos. Buena jornada. Gracias, Mauro, gracias. Muchas gracias también a ti. Muchas gracias. Saludos. Que esté muy bien. Buen día. Hasta luego. 10:03, pausa y conversamos con el diputado Bianchi en los próximos minutos. Paga tu permiso de circulación en www